Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Andrea nos los dejó muy difícil porque hay que poner un ejemplo para levantar la moral, pero creo que es muy importante saber que se pueden hacer esfuerzos, ¿no? Y que a partir de esos esfuerzos y esos ejemplos hay que ver cómo se pueden multiplicar, ¿no? Y que siempre pues una historia de éxito llama a que los otros la quieran replicar. Antes de comenzar, solamente decirles que esto es el resultado de un proyecto en el que hemos estado más de 5 años trabajando en la Conavio, y bueno, yo soy aquí la vocera, pero ahí está Cinde, Lucy, Romy no está, pero está Daniela y todo un equipo atrás, Francisco Abardía, que es el coordinador de ya el proyecto que está en su último mes, ¿no? Que es el proyecto de Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad. Justamente lo que les quiero ilustrar con esta lámina es que la biodiversidad no es algo que está alejado de nuestros días, ¿no? Y de nuestras vidas, sino que todos los días comemos biodiversidad, también nos vestimos con biodiversidad si usamos una camiseta de algodón o fibras naturales, también si vamos al doctor y nos pone una batelenguas en la boca, pues también es biodiversidad, viene de aprovechamiento forestal, usamos un cepillo de bambú, o un palillo de dientes, ¿no? Entonces, realmente, todo el tiempo estamos relacionados con la biodiversidad, con lo que nos comemos, con lo que nos vestimos, con lo que usamos, en donde nos movemos, y todas las actividades humanas tienen un impacto en la biodiversidad. Ayer el doctor Sarucana hablaba de externalidades, ¿no? Positivas y negativas. Entonces, todas las actividades humanas tienen un impacto en el medio ambiente y en la biodiversidad. Pero en el tema que tiene que ver con nuestra salud, nuestra alimentación y nuestra biodiversidad, es muy importante que como consumidores cada vez seamos más conscientes de dónde viene lo que consumimos, cómo fue producido, quiénes están atrás de esa producción. Y esto solo para ponerles un ejemplo, ¿no? Levanten la mano, ¿cuántos tomaron café en la mañana? Pues muchos, ok. ¿No? Entonces el café puede venir de diferentes sistemas productivos y vamos a ver ese ejemplo más adelante. Pero por ejemplo aquí arriba, ¿no? Pues esto es también algo que yo creo que todos los que estamos aquí consumimos, ¿no? El chocolate. Amalia no sirve el apuntador, pero bueno. Y este que están acá, ven acá arriba, es un cultivo de cacao, que es un monocultivo en Hawái. Y que está acá abajo, es un cacautal en un sistema agroforestal en Tabasco, ¿no? Entonces, pues los dos al final nos dan algo que cuando yo me como el chocolate, pues realmente no puedo probar. Algunos sí, porque estamos entrando y hemos visto que justamente esas cualidades de dónde crecen están asociados a la calidad y al sabor. Pues un café de altura, discúlpenme, no les vas a ver que un café cultivado a pleno sol y soluble, ¿no? Pero pues hay en otros productos donde pues una vaca en sistema silvopastoril también sabe diferente, pero pues hay algunos otros donde realmente no logramos captar esa biodiversidad que hay atrás. Entonces necesitamos que los que están produciendo, comercializando, transformando, nos den esa información para que nosotros como consumidores podamos elegir, ¿no? La siguiente… No, Amalia, no puedo. ¿Le das a la siguiente? Porque no alcanzaste. No, creo que me pasé o no. Bueno, sí, la siguiente. Entonces, con toda esta problemática que nos puso Andrea, con esta conciencia de que realmente la única manera de poder lograr esto que ella mencionó, de cómo conservar nuestra biodiversidad, que es usándola sustentablemente, ¿no? Inició la Conavio este proyecto de sistemas productivos sostenibles y biodiversidad, en donde podríamos resumir su espíritu en el lema que está hasta arriba, que es producir conservando y conservar produciendo, ¿no? Esto quiere decir que se puede,
que se puede lograr hacer un aprovechamiento sustentable, ¿no? Hacer actividades productivas que sean menos impactantes con la biodiversidad, y este proyecto trabajaba en 6 sistemas productivos, ¿no? En 2 agrícolas, que fue café y cacao, en sistemas pecuarios, apicultura y silvopastoril, ¿no? El ganado para carne y para leche en un sistema silvopastoril, que quiere decir que hay árboles en el entorno, que tienen división de potreros, que se evita la compactación del suelo. Sistemas forestales, tanto maderables como no maderables, y dentro de los maderables trabajamos en bosque templado y en tropical, y servicios, o sea, producción de bienes y servicios, que es el ecoturismo. El proyecto tenía un concepto que fue el de amigable con la biodiversidad, y los grandes objetivos era trabajar con asociaciones de productores de segundo nivel para que adoptaran esas prácticas productivas amigables con la biodiversidad, que tuvieran cierto porcentaje de su territorio o de su paisaje productivo o hectáreas manejadas bajo esas prácticas productivas, y también que cierto porcentaje de ventas de sus bienes y servicios fueran diferenciados por ser amigables con la biodiversidad. No, puedes pasarla. ¿Y qué es ser amigable con la biodiversidad? A Carlos no le gusta mucho, pero el proyecto era lo que aglutinaba los 3 objetivos. Pues es justamente, esta definición no la inventamos nosotros, no es una definición que se queda para siempre, está sujeta a este proceso de mejora continua, como todo, ¿no? Fue una definición donde participaron muchos actores de diferentes sectores, académicos, comercializadores, certificadores. Hay muchos estándares relacionados con la sustentabilidad, desde el orgánico, el comercio justo, que también habla de sustentabilidad, y muchos otros estándares públicos y privados, normas mexicanas. Lo definimos para este proyecto como un conjunto de prácticas y procesos de un sistema productivo que mantienen y favorecen los componentes de la biodiversidad. ¿Se acuerdan ayer que el doctor hablaba que la biodiversidad pues tiene, digamos, esos 3 niveles componentes: ecosistemas, especies y genes? Y aunque no veamos a los genes están contenidos en las especies, y las especies pues en un ecosistema. Y se preserva la estructura, la funcionalidad y la dinámica. ¿Por qué es tan importante esto de la estructura y la funcionalidad? Porque si aquí en esta sala, no sé, somos como 60, cada uno de nosotros tuviera como una mascota una especie diferente, a lo mejor una tarántula, otro es un reptil, no sé qué, y contamos el número de especies, pues serían 80 especies. Pero pues ninguna de ellas está relacionada la una con la otra y no están cumpliendo una función, ¿no? En cambio, en un ecosistema, pues cada especie cumple una función, tiene interacciones con las otras, unos son polinizadores, otros son parásitos, entonces justo esa relación, ¿no?, de la estructura y la funcionalidad en los ecosistemas es lo que hace que sea amigable con la biodiversidad, y no solamente contar cuántas especies hay en determinado ecosistema. Este es un resumen del trabajo de 5 años, en 7 cajitas, pero fue un poco más complejo que eso. Lo primero y voy a resaltar lo que les dije, trabajamos con asociaciones de productores. Siempre las vimos como nuestros asociados, no nuestros beneficiarios. Eran nuestros asociados y son nuestros asociados, y queremos que sigan siendo nuestros socios en este piloto de cómo producir conservando. Entonces empezamos con el punto de partida, fue justamente definir qué significaba amigable con la biodiversidad. Estas 27 asociaciones de productores, tampoco fuimos y las seleccionamos así como esta y esta. Hicimos una convocatoria pública, manifestaron interés en participar, el compromiso era que cierto porcentaje de su paisaje productivo iba a ser manejado bajo esas prácticas, que las tenían que incorporar en su sistema productivo.
Y luego esa definición, pues que es muy general y que es algo que, pues sí, pero ahora ¿cómo voy y lo mido? ¿Cómo mido que se mantiene esa estructura? ¿Cómo mido que se mantiene esa funcionalidad entre las especies? Pues adaptamos esa definición a cada uno de los 6 sistemas productivos, y se los voy a mostrar más adelante, definiendo las prácticas, los atributos de cada práctica, la información para poder medir o verificar que se cumplía esa práctica y la contribución de esa práctica a la biodiversidad. La manera en cómo estas asociaciones de productores adoptaban esas prácticas son asociaciones de productores de segundo nivel, algunas de ellas con una larga trayectoria, ¿no? Como CEPCO, ¿no? O no sé, el Ejido Novec, que tiene más de 40 años haciendo aprovechamiento sustentable en Quintana Roo, pero otras que pues se conformaron a partir del proyecto, ¿no? Entonces teníamos diferentes, digamos, niveles de madurez de las organizaciones, pero esas organizaciones era a partir de sus planes de negocio, ¿no? En donde incluían qué actividades iban a hacer para ser amigables con la biodiversidad, con base justo en las prácticas que se habían definido. También hicimos un ejercicio de revisión bibliográfica sobre esa contribución de la biodiversidad. Pues evidentemente es mejor tener un café de sombra que no tener sombra en los cafetales, pero ¿por qué o qué ventajas tiene? Entonces también se hizo esa revisión y ese soporte bibliográfico sobre cómo esas prácticas, a veces sí hay información para México, para los sitios donde trabajamos, que eso creo que se me olvidó decirle, trabajábamos en el sureste de México, en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y de la península de Yucatán, en Campeche y en Quintana Roo, ¿no? Y no en todos los estados teníamos esos sistemas productivos, pero en algunos, por ejemplo, en Tabasco teníamos cacao, pero no teníamos ninguno de los demás, ¿no? Y luego, pues, como esto fue un trabajo de escritorio y ellos también lo fueron incluyendo en sus planes de negocio, pues hicimos visitas a las asociaciones de productores. Algunas asociaciones de productores tenían 3 grupos de productores para ser de segundo nivel, pero otras tenían 45 grupos de productores, entonces no podíamos visitar 45 grupos de productores por 25, ¿no? Pero al menos visitamos un grupo de productores de cada asociación. Y el proyecto también nos obligaba a que al menos durante la vida del proyecto, una vez, un externo, quiere decir que no era ni la Asociación de Productores ni la Conavio, nos dijera qué tanto estaban adoptando esas prácticas las asociaciones, y contratamos a un ente verificador que nos hizo esa verificación de tercera parte. Y al final, pues traducir todo esto a una estrategia de diferenciación en el mercado, ¿no? Y por eso digo que esto empezó con el proyecto, pero no queremos y no vemos que termine con el proyecto, sino justamente lo que buscamos es cómo continuar. ¿Puedes poner la siguiente? Okay. Este es un ejemplo de una sola práctica para café, que es diversificar los árboles de sombra. Entonces ahí está la práctica, las características mínimas, la información para verificar el cumplimiento y la contribución a la biodiversidad. Todas estas están públicas en la página de Conavio, las pueden revisar. Sobre las prácticas y siguiendo la lógica de los propios estándares, porque cuando uno convierte su producción convencional a una producción orgánica, pues no de la noche a la mañana se hace orgánico, sino hay periodos de transición. Entonces justamente en esos periodos de transición dicen, bueno, mínimo tienes que cumplir con esto. Entonces también a las prácticas se puso mínimamente con cuáles había que cumplir para cada uno de los sistemas productivos. La siguiente, por favor. Exacto, y esto es un ejemplo para esa práctica que les mencioné de lo que llamamos checklist o listas de verificación, que es cuáles preguntas me tengo que hacer o le tengo que hacer yo a la asociación de productores o al productor para ver si están cumpliendo con esas prácticas,
¿no? Y bueno, aquí es si cultiva bajo sombra, qué especies tiene, qué porcentajes de sombra, y así está, y todos esos resultados ya son públicos y están publicados para quien quiera adoptar las prácticas, revisarlos o también darnos comentarios. ¿Pasas la siguiente, por favor? Okay. Este es el ejemplo del café y justamente lo que les estaba diciendo de los sistemas, diferentes tipos de sistemas de cultivo, ¿no? Aquí tenemos un monocultivo o a pleno sol y tenemos policultivos comerciales que ya incorporan especies de sombra comercial o policultivos tradicionales o justamente el rústico de montaña, que es como la mayoría del café en México se produce, sobre todo en Chiapas, ¿no? Y si vamos hacia allá, pues tenemos al final en lo rústico pues una mayor biodiversidad, mayor estructura de la vegetación, si lo comparamos aquí con el café a pleno sol, porque aquí tenemos un mayor manejo agrícola, un mayor uso de agroquímicos, ¿no? Y entonces pues como consumidores, pues ojalá todos tomáramos café de esos sistemas de cultivo, ¿no? Rústico, policultivo tradicional, pero yo hasta, bueno, en algunos sí, porque ya empezamos a trabajar con esas asociaciones de productores, pero si uno va al supermercado, pues generalmente las etiquetas no te dicen si eso se cultivó a pleno sol o bajo sombra o no, no te dan esa información. La siguiente. Otro reto que teníamos en el proyecto, y lo mencionó Andrea, es todo el mundo habla de sustentabilidad, ¿no? Pero cada quien tiene como sus criterios, a veces varían, a veces coinciden, no todos necesariamente, a veces en las dependencias usamos los mismos criterios para decir que un proyecto productivo es sustentable o no. Entonces, en lo amigable con la biodiversidad nos quedábamos dentro de la dimensión ambiental, ¿no? De la sustentabilidad, pero pues también hay que evaluar la parte económica y social, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de fortalecer empresas sociales, organizaciones de productores, ¿no? Que queremos que tengan este incentivo de la producción y que puedan llegar al mercado, ¿no? No necesariamente todas van a llegar de manera directa con una cadena corta al consumidor, pero algunos sí. Entonces, ¿cómo los fortalecemos para que si llegan de manera directa también sean sustentables en lo económico, en lo social, o si hay otros actores en la cadena, pues cómo se relacionan con ellos? Entonces, pasas la siguiente, por favor. Este es un resumen también de todo el trabajo que hicimos con una colaboración con otro proyecto y con este proyecto de sistemas productivos sobre establecer esos principios y criterios de sustentabilidad, reconociendo esas 3 dimensiones. Cada uno de esos 5 principios también tiene criterios, indicadores. Ese ya casi va a estar en la página. Solo tengo que presionar a Carlos para que me lo ponga bonito. Pero básicamente tiene que ver con gobernanza, con sostenibilidad económica, con conservación de la biodiversidad, uso sustentable y la distribución de beneficios. Y lo que está aquí es un resumen de lo que trata cada uno de los criterios. También tiene sus indicadores que se evalúan 0, 1, 2, 0 es no cumple, 1 cumple más o menos y 2 cumple totalmente con medios de verificación y demás. ¿Pasas la siguiente? Y creo que uno de los retos más importantes que tuvimos en el proyecto, o al menos para nosotras, todo el equipo que somos biólogas, es justo la parte de traducir todo esto al mercado. Porque si yo a un consumidor, que a lo mejor no es el típico, bueno, no es el consumidor consciente como todos los que estamos aquí, le empiezo a hablar de la compactación del suelo y así me va a decir como, no entiendo hacia dónde vas, ¿no? Pero justamente cómo transformábamos esos atributos de las prácticas amigables con la biodiversidad en un elemento valioso para el mercado y qué les decimos a los consumidores para convencerlos de que esos productos valen la pena. ¿Puedes pasar la siguiente? Entonces, al final se decidió con unos expertos con los que trabajamos
que no tenía que ser un logo porque teníamos 25 asociaciones de productores que ya tienen muchos certificados, cada uno tiene su marca en algunos casos, otros no, sino que tenía que ser un reconocimiento bajo una leyenda y una descripción, ¿no? Que ellos pueden poner en su etiqueta o en un video o en su página web o dependiendo que vendan, porque pues los de café venden café en oro verde a otros tostadores que lo van a tostar, pero pues también venden café molido o en grano, ¿no? Entonces, como era muy variable, no podíamos decir, pues todos los ponen en su etiqueta, porque hay unos que no tienen etiqueta, porque pues venden en costales, o los que venden a la vaca, pues como, ¿dónde le van a poner la etiqueta, no? Entonces, es usar esta frase que dice amigable con la biodiversidad, y el significado justo es esto. Somos parte de un sistema de producción y consumo consciente, un reconocimiento a pequeños productores, ¿no? Con un fuerte compromiso con la conservación de la biodiversidad, la calidad de sus productos y servicios y el desarrollo local, ¿no? Porque justamente eso es lo que están haciendo estas asociaciones de productores con las que trabajamos durante el proyecto. Y lo que queremos es sumar a más asociaciones de productores, y no solo eso, sino también, como decía Andrea, pues hacer sinergias con las diferentes dependencias que apoyan, ¿no?, a productores, para que pues a lo mejor nuestro sueño ideal es que en las reglas o en los criterios de elegibilidad de los programas eligieran a los que cumplen con estas prácticas, ¿no?, o tuvieran una preferencia. Una vez ya lo logramos hacer con la Mecafé en su proyecto, en su programa de pequeños productores de café. Justo ellos usaron todas las prácticas de café para preferenciar a esos productores que hacían o que adoptan estas prácticas. ¿Puedes pasar la siguiente? Bueno, en esta parte de la comunicación al consumidor y a los mercados, y como las asociaciones de productores, cada uno tenía modelos diferentes de negocios, se decidió por hacer algo general, que es lo que está a su izquierda, ¿no?, en donde se sumaran todos los diferentes sistemas productivos. Cada color es un sistema productivo, ¿no?, silvopastoril, café, cacao, miel forestal, y se hicieron diferentes materiales, desde pósters, tenemos ejemplos de todos allá afuera por si alguien lo quiere llevar y promocionarnos, desde materiales para los consumidores finales, como las postales, pero también para los intermediarios, para los transformadores, ¿no? Por ejemplo, los silvopastoriles, pues tenemos grupos de productores que venden el ganado en pie y los lácteos, ¿no? Entonces, pues hay los que venden el ganado en pie, pues se lo venden a un comercializador que se lleva las vacas y después las junta con otras que fueron crecidas de manera diferente. Entonces, la siguiente, por favor, porque ya me pasé muchísimo y no me había dado cuenta. Entonces, lo único que les quiero dejar para finalizar es que esto nosotros lo vemos como parte de un movimiento. Por ejemplo, el movimiento orgánico, el movimiento de comercio justo, fueron movimientos que tienen más de 25 años, Paco, 30, ¿no? Y bueno, están logrando posicionarse en el mercado, ¿no? Entonces, esperemos que esto los llame a ustedes. Para nosotros esto es una semilla, ¿no?, en donde hay que hacerla crecer, y pues lo único que los dejo es que todos los días piensen en qué van a hacer hoy por la biodiversidad. La siguiente, la última, y gracias. Ahí hay más información.